capítulo 4, y vamos a abordar el día de hoy, creo que son 6 versos nada más, del versículo 13 al versículo 17. ¿Lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 17. Dice la palabra del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, puede sentarse. Qué hermosa esperanza tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, este es el tema 7, hermano. Ya llevamos 6 temas en esta carta de los Tesalonicenses. Y en estos versículos, más bien también en el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11, Pablo empieza a hablar de lo que nosotros conocemos como escatología. Lo que es escatología. ¿Qué es escatología? Escatología significa el estudio de las últimas cosas, o el estudio de las cosas finales. Eso es lo que significa la palabra escatología. Sin embargo, cuando Pablo aquí comienza a hablar de escatología o acerca de las últimas cosas, va a hablar del arrebatamiento, va a hablar de la segunda venida de Cristo, va a hablar de lo que antecede a la segunda venida de Cristo, va a hablar qué pasa con los hermanos que mueren en Cristo, qué va a pasar con nosotros, también cuando, en este caso, cuando venga el Señor en el arrebatamiento por su iglesia, que puede ser en cualquier momento. ¿Por qué Pablo va a hablar de esto? Pablo va a hablar de esto para dar consolación. Básicamente esa es la base por qué él va a hablar de esto, para dar consolación. Ya hemos hablado en el tema 1, por ejemplo, cómo nace la iglesia y cómo se levanta una tremenda oposición en la iglesia, en el libro de los Hechos, tanto que Pablo y Silas salen huyendo. En el tema 2 hablamos también que Pablo, al recibir buenas noticias de los tesalonicenses, en ellos se habían desarrollado virtudes que en toda iglesia se deben de desarrollar a pesar de la oposición que ellos vivieron. En el tema 3 vimos lo que es un ministro ejemplar y expusimos varias cosas de lo que es un predicador de sana doctrina. En el tema 4 Pablo expone que ellos recibieron la palabra como palabra de Dios, es decir, los tesalonicenses cuando recibieron el evangelio, recordemos que ellos estaban acostumbrados, que también son los griegos, los tesalonicenses, ellos estaban acostumbrados a escuchar filósofos, les gustaba el debate y venían filósofos prominentes y ellos asistían a los lugares donde se reunían y escuchaban siempre nuevas revelaciones. Cuando llegó Pablo y les predicó el evangelio, algo ocurrió en la vida de ellos, porque algo tiene que ocurrir en la vida de nosotros cuando escuchamos el evangelio. Amén. Entonces, ellos recibieron la palabra como palabra de Dios. El evangelio produjo en ellos salvación, porque eso es lo que produce el evangelio, salvación. Produjo cambios, y Pablo les recuerda cómo ellos recibieron la palabra del Señor. Después, en el tema 5, que fue como título Afligidos y Consolados,
Pablo expone la aflicción como él se encontraba. Él se sentía afligido al saber en cómo están los hermanos por la gran oposición que había en Tesalónica. Ya lo hemos repetido varias veces en estas clases de los miércoles que Pablo y Silas salen huyendo de Tesalónica y no sabe qué pasó con ellos. Pero entendemos, como hemos venido repitiendo, entendemos que el que hace prevalecer la iglesia no somos nosotros, no son los hombres, es el Espíritu Santo el que hace prevalecer la iglesia. Estuvimos viendo que Pablo, estando en Atenas, envía a Timoteo y después Timoteo vuelve y le da información sobre los hermanos de Tesalónica y Pablo se siente muy consolado, se siente alegre, se siente tranquilo y porque se recibe buenos informes de los tesalonicenses que a pesar de la oposición, a pesar de las pruebas duras que están viviendo, hermanos, ellos siguen perseverando, siguen mostrando el amor de Cristo. Y bueno, así se trata la vida cristiana también. En la vida cristiana vas a tener aflicciones, pero también vas a tener gozo. En la vida cristiana vas a tener llanto, pero también vas a tener consolación. En la vida cristiana vas a tener pruebas, pero también tienes a alguien que te fortalece para pasar las pruebas. Entonces Pablo se siente muy consolado en saber que los hermanos de Tesalónica siguen perseverando y vuelvo y repito, vemos ahí la gracia de Dios, vemos que Dios es el que nos hace perseverar y realmente, hermanos, estamos aquí simplemente por eso, ¿verdad? Porque a pesar de las pruebas que has vivido desde que conociste a Cristo, a pesar de las diferencias que has tenido quizá dentro de una congregación, a pesar de los tropiezos que has tenido, de los tropiezos que yo he tenido, de los desánimos que hemos tenido, estamos aquí porque Dios nos hace perseverar. Dios es el que nos sustenta a cada momento y como dice el libro de los Efesios, ¿verdad? Hasta el día de la redención. En el tema 6, que fue la semana pasada, como título fue Una vida que agrada a Dios. Y estuvimos exponiendo que Pablo, después de que da la doctrina, da la enseñanza, ahora dice él, ahora llévalo a la práctica. Porque la fe y la conducta van de la mano. ¿Okay? Él nombra en el capítulo 4 la vida que agrada a Dios. Y la palabra agradar, lo dijimos la semana pasada, nosotros la vemos desde Génesis. Desde Génesis, lo podemos ver, por ejemplo, en Abel y Caín. Había una ofrenda que agradó a Dios y otra no. ¿Okay? Y esto nos enseña que hay un estilo de vida que agrada a Dios, pero también hay otro estilo de vida que no agrada a Dios. Hay una ofrenda conforme al carácter de Dios, pero hay otra ofrenda que está lejos del carácter de Dios. Entonces, precisamente Pablo habla sobre la vida que agrada a Dios y básicamente él expone o habla mucho sobre la santidad, que precisamente es lo que la iglesia tiene que estar constantemente buscando, y nombra ciertas cosas el apóstol Pablo, lo que tiene que ver con la santidad, y una de ellas dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y luego dice que os apartéis, y se entiende que esa palabra, hermano, tiene que ver con que hay algo en lo que nosotros nos tenemos que apartar, algo que está minando nuestra vida espiritual, algo que no nos deja crecer. No sé, cada uno de nosotros nos tenemos que examinar, ¿verdad? Dice que os apartéis de fornicación. Vuelvo y repito, en el tiempo que escribe Pablo, la fornicación era algo muy normal, no es normal, pero para ellos era normal, así eran los griegos. Recordemos que ellos adoraban a una diosa llamada Afrodita, y para ellos era algo como nuevo, ¿no? Como decir, ustedes tienen que ser diferentes, y Pablo les pone que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y pasa a nombrar algunas otras cosas que tienen que ver también con la santidad. Nombra pecados contra nuestro prójimo. Por ejemplo, dice que ninguno engañe en nada, dice, en nada. Su hermano habla también del amor fraternal. Y estuvimos hablando el miércoles pasado que a veces es difícil amar. Es difícil amarnos unos a veces es complicado,
¿Por qué? Porque a veces tenemos pensamientos diferentes, opiniones diferentes, ideas diferentes, y nos enojamos, y ya no te quiero, y me caes mal, y porque dijiste esto, y se hace complicado amarnos. Estuvimos hablando que a veces dentro de la comunidad cristiana, por cosas bien pequeñas a veces, ¿no? Se hacen unas tormentas, como dicen, una tormenta en un vaso de agua, ¿no? ¿Y por qué este hermano aquí? ¿Y por qué este hermano allá? ¿Y por qué la salsa no pica? ¿Y por qué aquí? Esto existe en la iglesia, hermano. Entonces, por cosas pequeñas a veces nos dejamos de amar, por pequeñas diferencias a veces nos dejamos de ver bien, y precisamente Pablo está hablando que también la santificación de una congregación tiene que ver que cuando hay conflictos es donde debemos demostrar nosotros el amor fraternal, el amor como hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Amén, hermanos. Dígame, ¿cuántos son hermanos en Cristo? ¿Verdad? Y termina diciendo en el verso 11, si está ahí, del capítulo 4, dice, y procuréis, capítulo 4, verso 11, dice, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. La palabra negocios significa asuntos, como dicen, ¿verdad? Ese no es tu negocio, ¿eh? No es tu asunto, dice, y ocuparos en vuestros asuntos y trabajar con vuestras manos de la manera como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Ahora, después de que Pablo, hermano, ya habló lo que tiene que ver con la santidad de la iglesia, ahora pasa a exponer, en el caso del tema de hoy, pasa a exponer ciertos acontecimientos escatológicos. Rápidamente en el verso 13, como que hace un cambio ahí él rápidamente, pero hay un por qué él hace un cambio. Parece ser que le habían preguntado a él, y todavía los tesalonicenses como que tenían una duda en qué pasó con aquellos hermanos que han muerto en Cristo. Pablo estaba constantemente predicando de que el Señor ya venía, y bueno, el Señor ya viene, mas sin embargo algunos hermanos habían muerto en Cristo y tenían esa duda que qué había pasado con ellos. En estos textos que vamos a ver, lo conocemos nosotros como el arrebatamiento de la iglesia, lo conocemos también como la segunda venida de Cristo, que son dos acontecimientos distintos. Pero también veremos la manifestación de la apostasía, que es la clase del próximo miércoles, y los tiempos que se vivirán antes del retorno de Cristo, de la segunda venida. ¿Ok? Recordemos que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos distintos. Son distintos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está exponiendo esto? Repito, como dije al principio, lo va a hacer para consolar. Pablo no expone esto como algo sensacionalista, no como algo que los tesalonicenses estaban de curiosos nada más, y qué va a pasar, ¿no? Y queremos saber, no lo expone desde ese punto de vista. El apóstol Pablo esto los pone podríamos decirlo, desde un corazón pastoral, los pone desde ese sentido, desde un corazón pastoral. Pablo realmente quería dar consolación a la iglesia, ya que había hermanos que habían muerto físicamente, hermanos en la fe que habían muerto físicamente. La iglesia se encontraba triste, y no tenían bien claro lo que iba a pasar con esos hermanos que habían muerto en Cristo. Ahora, hay tres posturas bien razonables por qué Pablo escribe esto. Número uno, la primera postura es que Pablo va a hablar de esto porque algunos hermanos de Tesalónica estaban tan arraigados a de que el Señor ya viene, y habían dejado de trabajar. Por eso, más adelante dice, el que no trabaje, que no coma. Y bueno, sí, el Señor ya viene, ¿verdad? Pero hay que seguir cumpliendo nuestras responsabilidades todavía, nuestro trabajo. La otra postura es de que Pablo habló de esto porque hermanos habían muerto físicamente por la fuerte oposición. Ya estudiamos cómo se levantó esta iglesia, en qué contexto se levantó esta iglesia, y había una fuerte oposición, y parece ser que algunos hermanos habían muerto por esa oposición, por esa
tipo persecución y la iglesia se encontraba triste. Y la tercera postura es que Pablo les hablaba en esto en base a una pregunta, ya que estaban un poco confundidos y no tenían bien claro qué pasó con los hermanos que ya murieron físicamente, qué pasó con ellos. Ahora, las tres posturas son bien razonables, porque las podemos encontrar nosotros en el libro de los Efesios capítulo 17, la podemos encontrar en esta carta y la podemos encontrar en la segunda carta también. Las tres son bien razonables. ¿Por qué? Porque algunos hermanos no querían trabajar. Y eso también se da en la iglesia. Hay hermanos que no les gusta trabajar. Ok, hay hermanos que no quieren trabajar. Amén. También cuando dice no os entristezcáis como aquellos que no tienen la esperanza, se entiende claramente que algunos hermanos habían muerto físicamente, y también habla de esto, sobre estos últimos acontecimientos, porque lo nombran en esta carta y lo nombran en la segunda carta como para que salgan de la duda. ¿Qué pasó con esos hermanos? Amén, hermano. Entonces mire cómo comienza el versículo 13. ¿Lo tiene? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Mire cómo dice Pablo. Es decir, después de que Pablo expone la santidad de la iglesia y que está basada en una vida que agrada a Dios, en estos textos Pablo, de una forma pastoral, está dando consolación a la iglesia, repito, porque algunos hermanos habían muerto físicamente. Aquí, repito, Pablo no está llenando la curiosidad de la gente, no. Está dando consolación, está animando a la iglesia. Y lo primero que dice es: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Miren lo que dice, que ignoréis. La palabra ignorar que usa Pablo no es una palabra ofensiva aquí. No es una palabra ofensiva, no es como decir, ¿cómo son de ignorantes? No es así. No está hablando en ese tono. Lo está diciendo con mucho amor y con mucho tacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta palabra ignoréis, lo que está diciendo Pablo es: nosotros no queremos que desconozcan. No queremos que desconozcan. Esta palabra tiene que ver con que les daremos suficiente enseñanza de qué pasó y qué pasará con los hermanos que murieron en Cristo, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Eso es precisamente lo que le está diciendo él a la iglesia. Okay, le vamos a dar información, le vamos a dar doctrina, le vamos a dar enseñanza, para que ustedes sepan qué pasó con esos hermanos y qué va a pasar con nosotros. Porque más adelante muestra lo que es el arrebatamiento y dice: como los otros que no tienen esperanza. ¿Ok? Sigue diciendo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire lo que usa la palabra dormir. La palabra dormir. Ahora, ¿qué había pasado con estos hermanos? Realmente habían muerto físicamente. ¿Ok? Habían muerto físicamente. Pero Pablo usa la palabra para muerto o morir, usa la palabra dormir. Está usando esa palabra dormir. La pregunta es: ¿por qué Pablo usa palabra dormir y no usa la palabra a los que han muerto físicamente? ¿Por qué él hace ese cambio de palabras? La respuesta es porque Pablo, en ese consuelo pastoral, recordemos que está dando un consuelo, en ese consuelo pastoral trata de suavizar aquello que pueda sonar fuerte, y en vez de llamarlo aquellos que han muerto, él lo dice aquellos que duermen. Cambia un poquito la palabra nada más, porque recordemos, él está tratando de consolar. Ahora, a eso, hermano, se le llama eufemismo. No sé si ha escuchado esa palabra. Usted la puede buscar con predicadores a la doctrina, con gente que estudia seriamente las escrituras, y puede encontrar que eso se le llama eufemismo.
¿qué es un eufemismo? Un eufemismo es expresar algo de una manera suave que en realidad es fuerte. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si a alguien lo corren del trabajo, uno puede decir para que se oiga más suave, es que hubo recorte de personal. En vez de decir, no, pues te corrieron. No, hubo recorte de personal. Se oye más suave, ¿no? O por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo un hermano le preguntaba a otro hermano y le decía, hermano, ¿tú tienes papeles? Y el otro hermano le contesta, no, yo soy mojarra, le dice. Yo soy mojarra, yo soy mojado. Y le dice al otro, no digas eso, di, soy emigrante indocumentado. Se oye más suave, ¿no? Porque el otro rápido, pues yo estaba ahí, estaban como 3 hermanos hablando, ¿no? No sé qué querían sacar con algún notario y el otro hermano era de Sinaloa y así bien dice que son simples para hablar, le dice, no, ya somos mojarras tú y yo. No, hermano, somos emigrantes indocumentados. O sea, se oye más suave. Otro ejemplo de eufemismo, por ejemplo, a un hombre de cierta edad, pues se le puede decir, oh, es que ese ya está viejo, ¿no? Pero también se le puede decir, oh, es una persona mayor, o sea, se oye menos fuerte. También, cuando una mujer va a dar a luz, pues, ¿ya pariste? En vez de decir, ya está dando a luz, se oye más suave, ¿no? Otro eufemismo, cuando alguien le dice, ¿qué comelón eres? O puede decir, tiene mucho apetito. Otro eufemismo, o le puede llamar, ese está loco. O puede decir, no, tiene problemas psiquiátricos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Tenemos que ver el cuadro, el contexto. Está tratando de dar consolación a la iglesia. Está consolando a la iglesia. Esto no lo está hablando como algo sensacionalista, no, sino está tratando de dar consolación. Repito, ya que algunos hermanos habían muerto físicamente, y para que no sonara muy fuerte, Pablo no quería ser insensible en el dolor de lo que estaban pasando y usa la palabra dormir. Con esto entendemos que cuando Pablo usa la palabra dormir se refiere al cuerpo nada más, no el alma. El alma no duerme. ¿Hay algún texto que diga que el alma duerme? Bueno, yo no he encontrado ni uno, pero el alma no duerme. ¿Por qué? Porque la palabra dormir, realmente, cuando nosotros vamos al texto original, al texto griego, es koimaón. La palabra dormir viene de dormitorio, que en el griego es koimaón, donde de ahí sacaron esa palabra cementerio. Realmente, la palabra dormitorio, y de ahí sacaron esa palabra cementerio. Entonces la pregunta es, ¿qué llevan al cementerio, hermano? ¿Qué llevan? Un cuerpo. ¿Qué llevan? Un cuerpo. ¿Ok? Llevan un cuerpo. En Daniel dice, he aquí los que están en el polvo, oirán la voz. ¿Ok? No está hablando del cuerpo. Entonces, cuando Pablo se refiere aquí a los que duermen, no quiere decir que alguien muere y anda flotando como en el aire, ¿no? Que no sabe ni dónde está. ¿Ok? Que no sabe ni dónde está. O no quiere decir, o no saben ubicarlo en dónde está. Sin embargo, cuando vamos al texto original, repito, la palabra dormir es koimanón, que es dormir, dormitorio, cementerio. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo aquí con mucho tacto, hermano, con un corazón pastoral, trata lo que un día, hermano, nosotros vamos a enfrentar. ¿Qué vamos a enfrentar, hermanos? Un día vamos a morir físicamente, Físicamente un día tú y yo vamos a morir. Aunque digamos cancelo, anulo y todo eso, un día vamos a morir. ¿Ok? Pablo dice, yo no quiero que os entristezcáis como los otros, está diciendo.
Ahora, no está diciendo Pablo que no se entristezca, no, sino está diciendo como los otros. Porque es válido, hermano, que cuando tenemos a un familiar, un hermano en Cristo, uno se pone triste. Pero, ¿cómo son aquellos que no tienen esperanza? ¿Sí me explico? ¿Cómo es la tristeza de alguien que sabe que murió y que no tiene esperanza? Muy diferente, hermano. Es un lloro muy amargo, un lloro de mucho lamento. Porque cuando un hermano en Cristo muere físicamente, hay tristeza, sí hay tristeza, pero a la vez hay un consuelo interno. De verdad, hay un consuelo interno que lo da el Espíritu Santo, sabiendo que esa alma está en la presencia del Señor. Hay una fortaleza que no se puede explicar, que solamente lo da el Señor, porque dentro de esa tristeza de repente viene un consuelo del Señor, porque sabemos que esa persona murió en Cristo, sabemos que está en un mejor lugar. Y esa es la diferencia de nosotros o aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Pablo lo dice, por ejemplo, en Filipenses 1:23, se lo leo, cuando él habla de estar en la presencia del Señor. Dice Filipenses 1:23, pues por ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. No dice teniendo deseo ya de dormirme 2000 años. Teniendo deseo de partir y estar durmiendo 2000 años. ¿No dice así, verdad, hermanos? Dice, y estar con Cristo. Y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué más dice? Y echarme una dormida de 1000 años. No, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Presentes en el Señor. Pablo quería que ellos tuvieran consolación. ¿Qué pasó con aquellos hermanos que realmente murieron en Cristo? Y usa la palabra dormir, porque tenemos que recordar que está tratando de dar consolación, está teniendo mucho tacto con la iglesia, y para que no se oyera muy duro, él usa esta palabra precisamente, que es dormir, y esa palabra es muy común en el Antiguo, pero más en el Nuevo. Pero repito, cuando vamos al texto original, tiene que ver con dormitorio, y donde sacamos nosotros la palabra cementerio. Entonces, ¿qué va al cementerio? Va el cuerpo. Va el cuerpo. Verso 14. ¿Lo tiene? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, esa palabra es bien importante, la que sigue, traerá. ¿Ok? Así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. ¿Verdad? Dice, porque si creemos que Jesús murió, resucitó. Ahora, hermano, Pablo les está recordando lo que habían creído. ¿Qué habían creído? La resurrección. La resurrección es el fundamento del cristianismo. Es el fundamento del cristianismo. ¿Por qué? Porque en la resurrección el Señor venció a la muerte, venció el pecado, venció el mundo y venció las potestades. Esa es la base del cristianismo, la resurrección. Además, ese es el mensaje del Evangelio también, la resurrección de Cristo, que por medio de él tenemos esperanza. Es decir, que Cristo fue crucificado, pero resucitó y está a la diestra del Padre, y mire qué hermosa esperanza tenemos nosotros. Amén. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá, la palabra traerá en griego es conducirá, así traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Algunos eruditos interpretan que esas almas que están en la presencia del Señor esperan un cuerpo glorificado, y eso sucederá precisamente cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Verso 15, perdón. Por lo cual lo decimos, esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado
hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Ante la preocupación de los hermanos que habían partido con el Señor, Pablo les dice que entrarán parte del arrebatamiento así como nosotros también. Así como nosotros también. Pablo les dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Pablo, hermano, está trayendo un consuelo a los hermanos de la iglesia, que de la misma manera que nosotros, como los que han muerto en Cristo, el Señor, hermano, en el arrebatamiento los va a resucitar. ¿Y qué va a resucitar? ¿El alma? El cuerpo. Y en ese mismo lo va a transformar a un cuerpo glorificado. Amén. Dice que nosotros vivimos, dice el verso 15, por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado. Pablo, hermano, tenía la idea de que él estando en vida el Señor venía. Él todavía se contaba toda eso. Todavía él pensaba que en su tiempo iba a venir el Señor. ¿Ok? Por eso dice ahí, nosotros que vivimos, que habremos quedado. Está hablando ahí en tiempo presente. Ahora, Pablo se desilusionó porque murió y no vino Cristo. No. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero de que va a venir por su iglesia. Verso 16. Dice, porque el Señor mismo, miren lo que dice, el Señor mismo. En Juan 14:3 el Señor había prometido y dijo en Juan 14:3, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré, dice. Está usando casi la misma palabra aquí. Os tomaré a mí mismo. ¿Ok? Entonces dice Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 4 cosas nombra el apóstol Pablo aquí. Número 1, con voz de mando. Esta palabra con voz de mando es de una manera militar, es una orden imperativa. Esta palabra, hermano, es la misma. Algunos eruditos interpretan que es la misma voz. Es la misma voz cuando le habló a Lázaro. Lázaro. Salió Lázaro, imagínense, hermano. Lázaro. Camina. No dijo así, pero le dijo Lázaro. Así para que se siente. Lázaro. Cuando dice aquí con voz de mando, yo le pregunto, ¿quién no va a obedecer a la voz del Señor? Hasta las piedras se pueden levantar, hermano. Es una voz, es una orden tipo militar. Es una orden imperativa, una orden. La misma voz que escuchó Lázaro. Fíjense, con voz de arcángel. La Biblia interlineal lo traduce como gobernante de ángeles o un rango de ángeles. Y lo dice con trompeta de Dios. La traducción original se traduce como un sonido de shofar, así como una trompeta así potente, hermano, así. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Una palabra griega que es harpazo y significa realmente arrebatado con violencia, así rápido, hermano, con violencia, quitar con violencia, tomar para uno mismo con violencia, como decir esto es mío, y lo quita uno con violencia. Esa es la forma como el Señor nos va
cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, así va a quitar a su iglesia con violencia. Mío, rápido. Hay mucha gente que niega el arrebatamiento y por ahí en las redes sociales abunda que el rapto secreto, que no existe, que es mentira. No sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Pero eso abunda. Sin embargo, porque dicen, es que la palabra rapto no está en la iglesia, porque rapto, dicen, es un secuestro. Es un secuestro en contra de la voluntad de uno, y empiezan ahí a argumentar y cosas así. Sin embargo, realmente la palabra rapto, la Biblia, no me acuerdo cómo se llama aquella Biblia. Bueno, hay una Biblia que lo traduce como raptus, y desde ahí donde sacan la palabra rapto, que viene siendo casi lo mismo cuando hablamos nosotros, o cuando aquí dice la palabra arrebatados, que realmente significa quitar algo con violencia, tomar para uno mismo con violencia, como decir esto es mío. Realmente así va a ser cuando el Señor venga, va a tomar a su iglesia así rápido, hermano, se la va a llevar. La Vulgata latina. Es la Vulgata latina, es la Vulgata, lo traduce como raptus, y de ahí sale la palabra raptus, pero muchos argumentan que ese de rapto secreto que no es bíblico, que no hay rapto secreto, pero es que para nosotros no es secreto, hermano. Esa es la diferencia. Para nosotros no es secreto, nosotros sabemos que el Señor viene. Para nosotros no es secreto. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18, por lo tanto, dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos significa confortar, animar y consolar. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Hasta aquí vemos lo que conocemos nosotros como el arrebatamiento de la iglesia. Vemos lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Que vamos a ver más adelante, lo que es la segunda venida, que es un acontecimiento distinto.